Bien, recordemos rápidamente lo que vimos en nuestra última clase. Sí, en la última clase empezamos el tema de campos variantes en el tiempo, que es básicamente definir cuáles serían las ecuaciones de Maxwell para el caso de campos variables en el tiempo. Sí. Entonces, recuerden que el, el contenido de este tema básicamente empezó con una introducción. Posteriormente vimos la ley de Faraday y cómo se aplicaba cuando tenemos conductores en movimiento en un campo magnético constante, es decir, no variable en el tiempo. Luego vimos el caso de conductores estáticos en, en un campo variable en el tiempo. Esto nos daba lugar a fuerzas electromotrices que en el caso de conductores en movimiento en un campo magnético que no varía en el tiempo, era lo que se llamaba fuerza electromotriz por velocidad. Y en el caso de que estuviéramos conductores estáticos en un campo magnético variable en el tiempo, teníamos el efecto de voltaje por efecto transformador. Y el caso final, ¿sí? O el caso más completo, era la unión de ambos, ¿sí? Y de hecho, hicimos ejemplos relacionados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, partimos de cómo eran las ecuaciones de Maxwell para el caso de campos estáticos, tanto eléctricos o magnéticos. Y en realidad observamos que cuando los campos cumplen esta característica de ser estáticos o no variar con el tiempo, sí, ambos son desacoplados, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético no se relacionan entre sí y pueden existir de forma independiente. Ojo, que el que no varíen en el tiempo no quiere decir que no varíen con la posición. Los campos magnéticos estáticos varían con la posición, como lo hemos definido, calculado inclusive, simulado con computadora, ¿sí? Varían con la posición, pero no varían con el tiempo, ¿sí? Entonces, en la ley de Faraday, básicamente, se les había mencionado, se debe a este señor, Michael Faraday, y básicamente hace relación a que cuando existen variaciones en el tiempo del flujo magnético, se induce una fuerza electromotriz, ¿sí? Esta fuerza electromotriz se produce, exista o no exista una espira, aun cuando el experimento original de Faraday se realizó con una espira y un imán, ¿sí? En la realidad, la fuerza electromotriz, siempre que exista un flujo o un campo magnético variable en el tiempo, va a expresar una fuerza electromotriz, ¿sí? De hecho, eso es parte del acoplamiento que existe entre los campos eléctricos y magnéticos. Es decir, si existe un campo magnético variable en el tiempo, implícitamente también existirá un campo eléctrico variable en el tiempo. ¿Sí? La ley de Lenz, por su parte, lo que nos indica es que cuando esta fuerza electromotriz inducida produce una corriente, dicha corriente va a producir un flujo que se va a oponer a las variaciones del campo magnético original o del flujo magnético original o del flujo magnético que produjo esa fuerza electromotriz inducida. ¿Sí? Como resultado de esto, el flujo magnético básicamente va a tratar de mantenerse constante a través de la espira. ¿Sí? Una forma alternativa de ver esto y de hecho muy relacionada con el tema de circuitos eléctricos que ustedes también estudian, sí, es la definición de esta fuerza electromotriz, ¿sí? En donde si sabemos que el flujo en realidad es una función de la corriente y la corriente varía con el tiempo, podríamos aplicar la regla de la cadena y básicamente llegamos a la conclusión de que esta fuerza electromotriz inducida, sobre todo en una bobina, sí está relacionada también con la inductancia de la bobina y la variación de la corriente en el tiempo. Es decir, al final, si tenemos una corriente variable en el tiempo que circula a través de una bobina, otra forma alternativa de calcular esta fuerza electromotriz sería a través de esta expresión. ¿Sí? Entonces, las formas para obtener voltaje inducido habían básicamente tres formas. La ley de Faraday nos dice que para que exista este voltaje inducido debe haber un flujo variable en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esto? Sí, sería teniendo un flujo que varía en el tiempo, teniendo un movimiento relativo entre un flujo constante y una trayectoria cerrada o la combinación de casos anteriores. Y esto nos daba, de hecho, las aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo,
Un transformador tenemos un flujo variable en el tiempo con espiras que son estáticas. En cambio, un motor o un generador tenemos campos magnéticos fijos o constantes en bobinas que varían su posición, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Entonces, en función de eso, teníamos las expresiones de la ley de Faraday para cada uno de los casos. La primera de ellas era cuando teníamos un campo, un campo variable en el tiempo, ¿sí? Y un conductor estático, ¿sí? Esto es lo que llamamos fuerza electromotriz por acción de transformador, ¿sí? Luego, bueno, y es esta misma, ¿no? Fuerza de campo o flujo magnético variable en el tiempo a través de una trayectoria cerrada estacionaria, y utilizando el teorema de Stokes podíamos llegar a la forma puntual de la ley de Maxwell, ¿sí? De hecho, ahora se nota claramente en esta expresión que existe un acoplamiento entre campo magnético y campo eléctrico. Si el campo magnético es variable en el tiempo, ¿sí?, básicamente este nos va a producir un campo eléctrico, ¿sí? La otra forma de lograr una fuerza electromotriz era cuando teníamos, en cambio, conductores en movimiento en un campo magnético estático, ¿sí? Recordando las definiciones de fuerza magnética y esto reemplazando, ¿sí?, en la definición de campo eléctrico, podríamos llegar a la definición o la forma de cálculo de esta fuerza electromotriz, en donde se relaciona la velocidad con que se mueve el conductor con el campo magnético estático, ¿sí? En función de eso se puede calcular esta fuerza electromotriz. Ejemplo de esto era lo que se denomina el generador de corriente continua o el motor de corriente continua. En este caso, generador y motor lineales de corriente continua. Y vimos, de hecho, cómo funcionan, cuáles son las expresiones que definen el comportamiento de este tipo de generadores, ¿sí? Finalmente, la opción más genérica era encontrar el flujo o encontrar la fuerza electromotriz cuando tenemos tanto un flujo variable en el tiempo y además una trayectoria cerrada en movimiento. En este caso, la fuerza electromotriz o la ley de Faraday se expresa como la sumatoria de cada uno de los casos anteriores, por efecto de velocidad y por efecto de transformador, ¿sí? Y claro, aquí tenemos que hacer un caso de estudio relacionado con esto, en donde tenemos una espira coplanar. ¿Qué quiere decir una espira coplanar? Una espira que está ubicada en un solo plano, ¿sí?, que rota con una velocidad angular W, ¿sí? Entonces, esta espira está rotando con alrededor del eje X, ¿sí? Es decir, el eje X es el eje de rotación de esta espira y que ya tiene una posición inicial. Nos dice que al tiempo t igual a 0 se encuentra sobre el plano XY. Es decir, cuando empiezan el fenómeno o se empieza a observar el fenómeno, esta espira planar está ubicada sobre el plano XY. Si esta espira rota o en el espacio en donde está esta espira existe un campo magnético que tiene esta característica, tiene una magnitud variable en el tiempo y una dirección en AZ, tal como lo vemos aquí en el gráfico. Es decir, este campo magnético está en la dirección AZ, pero su magnitud varía con el tiempo, ¿sí? Es decir, es un campo variable en el tiempo y está presente en el espacio, ¿sí? Se les pide encontrar el voltaje inducido en esta espira. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso estamos? En primer lugar, vemos que se tiene un campo magnético, bueno, un campo magnético variable en el tiempo. Esto lo voy a poner en el OneNote para poderlo resolver. Una vez que resolvamos esto, hemos visto todos los casos de la ley de Faraday, ¿sí? Y posteriormente revisaremos lo que es la corriente de desplazamiento y con esto podemos definir completamente el conjunto de las ecuaciones de Maxwell para campos variables en el tiempo o las ecuaciones de Maxwell como se las conoce, la forma general de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Bien, entonces veamos esto, ¿no? Este ejercicio. Sí, antes de eso, simplemente recordemos algunos de los ejemplos que hicimos. El primero de ellos era una espira o una barra, por ejemplo, que se mueve con una determinada velocidad en un campo magnético constante y veíamos que la fuerza electromotriz inducida sobre esta barra dependía de la posición, ¿sí?
que tiene la barra. ¿Sí? Depende del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo de inclinación. Entonces, mientras más líneas de flujo corte esta barra mientras se va moviendo, mayor va a ser la fuerza electromotriz inducida. Es decir, si esta barra estaba ubicada sobre el eje Y, la cantidad o la fuerza electromotriz inducida era mayor, y si esta barra está ubicada sobre el eje X, prácticamente la fuerza inducida era cero, la fuerza electromotriz inducida era cero. Este es el caso de un generador de corriente continua. Muy genérico en el sentido de que podemos definir la forma como se ubica la espira. Otra opción, un poco más realista para lo que nos corresponde estudiar a nosotros, es tener una espira, ¿sí? Ubicada sobre un campo magnético variable en el tiempo, por ejemplo. Sí, miren, aquí tenemos un campo magnético variable en el tiempo porque este campo magnético tiene una magnitud que es una función del tiempo y está dirigido, ¿sí? En la dirección X. Ustedes ven X está saliendo. Entonces, al final, la expresión de este campo magnético, por ejemplo, la podríamos, o este campo magnético B, lo podríamos representar como B magnitud, que es este valor que nos están dando aquí, en dirección a sub X. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque esto o esta representación es la que se está usando en el ejemplo que queremos resolver ahora. Nos dice un B vector que tiene una magnitud que varía en el tiempo y en la dirección A sub Z. ¿Sí? Ustedes pueden observar que eso es exactamente lo que está ocurriendo acá. Tenemos una magnitud B que es igual a B sub 0 seno de omega t, es decir, una magnitud que es función del tiempo en la dirección A sub X. ¿Sí? Entonces, tenemos una espira que tiene una cierta inclinación respecto de la forma o la dirección en la que fluye el campo magnético. Y nos piden que encontremos en esta espira la fuerza electromotriz inducida. Obviamente, como ya tenemos un campo magnético variable en el tiempo, aquí la fuerza electromotriz se produce por efecto de transformador, a diferencia de lo que sucedía en el caso anterior, en donde vemos que la FEM se produce por efecto de la velocidad. ¿Sí? Entonces, en este caso llegamos a la conclusión de que la fuerza electromotriz es una función, ¿sí?, del ángulo de inclinación. Sí, es una función del área de la espira, es una función de la magnitud del campo magnético y de la frecuencia, ¿sí?, con que varía el campo magnético. ¿Sí? Si teníamos una espira o si esta espira estuviera formada, más bien, esta espira formara una bobina con n espiras en serie, se tendría que multiplicar por n el número de espiras y esta sería la fuerza electromotriz inducida, ¿sí?, que como vemos varía con la orientación de la bobina respecto de B, es decir, varía con este ángulo alfa. Si alfa vale 0 grados, prácticamente no va a haber FEM inducida porque está en una función del seno de alfa. Y si alfa vale 90 grados, es decir, la espira es completamente perpendicular a las líneas de flujo, ¿sí?, el valor de la fuerza electromotriz es máximo. Y adicionalmente nos dice cómo podemos lograr que la fuerza electromotriz sea mayor. Nos dice básicamente tenemos que hacer una espira más grande, tenemos que aumentar el número de vueltas, tenemos que aumentar el flujo magnético o tenemos que aumentar la velocidad angular del flujo magnético. ¿Sí? Esta expresión es muy importante en el diseño de motores, generadores, transformadores y cualquier tipo de máquina que produzca voltaje a través de la ley de Faraday, a través de la ley de inducción. ¿Sí? Bien, entonces, resolvamos este problema. ¿Sí? Y empecemos analizando, que les mencioné, ¿no?, este campo magnético B, ¿sí?, es un B de T en la dirección A sub Z. ¿Qué implica? Esto implica que este campo magnético es variable en el tiempo, o más que variable del tiempo, es una función del tiempo. Primera cosa. Segunda cosa, el hecho de que la espira rote con una velocidad omega, ¿sí? Esta es una primera observación importante y una segunda observación importante es que espira rota con velocidad omega. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Sí, implica que al tener un campo magnético variable en el tiempo,
¿sí? Nosotros necesariamente tendremos que, o va a existir una FEM por efecto transformador. Efecto transformador. Y el hecho de que la espira también rote con una velocidad omega implica que va a existir una FEM por efecto de velocidad. Sí, es decir, vamos a tener las dos componentes. ¿Sí? Como resultado de esto, la FEM tendremos que calcularla como, como menos, sí, de hecho, pues bien voy a tomar directamente la expresión, ¿sí? La FEM la tenemos que calcular de la siguiente forma. ¿Sí? Ups. Sí, este sería el resultado del análisis que hemos hecho, que van a existir los dos efectos y por lo tanto nosotros tendremos que evaluar las dos partes o los dos componentes, ¿sí? de esta expresión. ¿Sí? El efecto transformador y tendremos también que considerar el efecto de la velocidad. ¿Sí? Entonces, empecemos por cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, vámonos a. En el primer caso, sí, voy a calcular, voy a definirlas de alguna manera. A este le voy a llamar lo que sería la FEM 1 y a esta le voy a llamar lo que sería la FEM 2. ¿Cuál es la idea? Simplemente ir haciendo un análisis sistemático de cada uno de los componentes. ¿Sí? En este caso empecemos con la FEM 1. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Esto es menos, ¿sí? Aquí no nos dice nada respecto del número de espiras. Si tuviera n espiras, obviamente tendríamos que multiplicar por n cada uno de los lados, o esta ecuación tendríamos que multiplicarla por n. En este caso es solamente una espira, así que la aplicamos tal como está. La derivada de b respecto de t punto ds. ¿Sí? En este caso, la aplicación o el cálculo de la fuerza electromotriz por efecto de transformador es muy sencilla, ¿no es cierto? Simplemente nos está diciendo que esto es la derivada de b respecto de t en la dirección a sub z, ¿sí? Multiplicado por el ds, ¿sí? Entonces, la definición de b no fue problema, porque el mismo problema ya nos decía, ¿sí? O el, la definición del problema nos dice que esta sería la derivada de b de t en la dirección a sub z. ¿Sí? Entonces, definir b no ha sido problema. El problema es definir el ds. ¿Sí? ¿Cuánto vale el ds? ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos? Si esta es una espira planar, ¿sí? En un momento o al momento t sub 0, esta espira estuvo en la posición o estuvo sobre el plano XY, tal como nos dice la definición del problema. Pero a medida que pase el tiempo a un t cualquiera, un t igual t1, ¿sí? La espira posiblemente esté en la posición en la que la vemos en este segundo gráfico. ¿Sí? Es decir, se ha movido un determinado ángulo. ¿Sí? Básicamente eso ha pasado. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Sí? Se ha movido un ángulo teta. ¿Qué valor tiene este ángulo teta? ¿Sí? Este ángulo teta, acuérdense del movimiento rotacional, ¿sí? ¿Cuánto sería? Básicamente sería la velocidad angular por el tiempo, ¿sí? Es decir, la velocidad con la que se mueve por el tiempo que haya pasado, ¿sí? Si le pongo t igual a t sub 1, bueno, aquí tendría que ser omega t sub 1, pero de forma genérica el ángulo es igual a omega t, ¿sí? Primera cosa importante. ¿Qué más es importante para poder definir? Es determinar cuánto vale o cuál es el vector este de sub s, ¿sí? Entonces, el vector de sub s nosotros lo podemos expresar como, podemos expresar como la magnitud del vector, lo voy a hacer en azul mismo, la magnitud de este vector en la dirección normal a la espira. ¿Sí? Esa es la definición del diferencial de superficie.
tiene una magnitud y tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección? Siempre perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos a esta, la superficie planar, ¿sí? El vector ds tendrá que estar formando 90 grados, ¿no es cierto? Aquí 90 grados. Y esta sería el vector ds, ¿sí? De una pequeña área diferencial aquí. ¿Sí? Y si ustedes ven, este vector ds necesariamente debe coincidir con el vector normal a la superficie de la espira, que es este vector a sub n, que lo tenemos aquí arriba. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que este vector a sub n también va a ir variando con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la espira estábamos al tiempo t igual a 0, ¿sí? Cuando el t era igual a 0, ¿sí? Resulta que el a sub n necesariamente coincidía con el a sub z. ¿Por qué? Porque la espira estaba en el plano XY. ¿Sí? Entonces, si estaba en el plano XY a 90 grados de este, se encuentra el eje Z. Pero a medida que empieza a moverse la espira en determinado momento, ¿sí? Este va a estar en esta posición, posiblemente a un tiempo t sub 2, cuando la espira esté en el plano XZ, ¿sí? La dirección del a sub n va a estar en menos a sub y, y así sucesivamente tendrá que irse moviendo. ¿Sí? Entonces, primera cosa importante, observen eso. ¿Sí? ¿Cómo podemos expresar este vector a sub n? En función de lo que conocemos, de que la espira se está moviendo con una velocidad o que la posición de la espira está variando con un ángulo omega t. ¿Sí? Entonces, el a sub n en esta circunstancia se lo puede expresar como. Miren este triángulo que se está formando aquí y que lo voy a dibujar nuevamente. ¿Sí? Aquí lo voy a dibujar. Aquí tenemos lo que sería el eje de giro de la espira, ¿sí? Con un radio R, ¿sí? Dependiendo del punto donde nos ubiquemos, ¿sí? Entonces aquí tendrá un radio R, ¿sí? Aquí tendremos la posición y este valor sería la coordenada X, ¿sí? Tendremos y aquí tendremos, perdón, esto sería Z, voy a poner, aquí sería Z, ¿sí? Esa sería básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más importante aquí? Aquí tenemos, ¿sí? El valor de X sería el valor que viene de aquí hasta acá y el valor de Y sería el que viene desde este punto a este punto, ¿sí? ¿En cuánto valdría teta o cuánto valdría el seno de teta y cuánto valdría el coseno de teta? En donde nosotros, ¿sí? Sería el valor de nosotros aquí. Hemos puesto el valor de teta, que es omega t. ¿Sí? En función de esto, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Nosotros podemos ver que AN sería igual a menos el seno de omega t en la dirección A sub y, ¿sí? Y más coseno de omega t en la dirección A sub z, ¿sí? Porque miren, este A sub n tendría esta componente de aquí y tendría que sumarle esta componente de acá. Lo único que estoy haciendo es diciendo a sub n es igual al menos seno de omega t en la dirección a sub y, ¿sí? Que sería esta componente de aquí, y más coseno de omega t en la dirección a sub z, que sería la que está acá. ¿Qué observación importante? Que el mismo ángulo que recorre este plano, el plano de la espira, es el ángulo que se mueve respecto del eje Z, el vector normal, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, cuando estábamos en t igual a 0 y la espira estaba sobre el plano XY, el ángulo θ valía 0 grados y coincidía a n con AZ. Al tiempo t1, la espira ha rotado, ¿sí? Y su plano respecto del plano XY
se ha movido el ángulo teta igual a omega t, y también el vector normal se ha movido un ángulo teta igual a omega t. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos permite definir el valor de a sub n, ¿no? Nos quedaría a sub n, lo representamos con este vector, que sería el coseno de omega t, y este vector unitario hacia arriba, que sería el seno de omega t, con su signo negativo, obviamente, si es que esta es la dirección de movimiento. Si la espira se moviera en el otro sentido, aquí tendríamos que ponerle más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está expresado aquí. Menos seno de omega t a sub y más coseno de omega t a sub z. ¿Sí? En función de esto, podemos ya resolver esta expresión que está aquí, ¿no es cierto? Me quedaría como resultado de esto. ¿Sí? Como resultado de esto. A sub z punto a sub y, ¿cuánto me quedaría? A sub z a sub y ser. A sub z punto a sub z me queda 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Me quedaría el menos, ¿sí? La derivada, sí, ni siquiera derivada parcial, sino que ahora sí me va a quedar menos la derivada de b, que es una función de t respecto de t solamente, y aquí me quedaría la integral de ¿qué? Del a sub z punto a sub n, ya sé que es coseno de omega t, me quedaría del coseno de omega t con el ds, ¿sí? ¿Y esto qué se convierte? Se convierte en la integral de superficie de la espira, básicamente, porque el coseno de omega t no tiene nada que ver, de hecho lo podemos sacar, ¿sí? En función de esto, ¿cuánto sería el valor de esta fuerza electromotriz inducida por efecto de transformador? Básicamente sería menos la derivada de b respecto de t, la derivada de la magnitud de b, básicamente, respecto de t, multiplicada por el coseno de omega t y multiplicada por s, en donde este s es la superficie de la espira. Superficie de la espira. ¿Sí? Ya tenemos resuelta la primera parte. Tenemos resuelta cuánto valdría la fuerza electromotriz por efecto de transformador. Y sería este valor que está aquí. ¿Sí? En donde básicamente, ¿qué nos indica? Nos indica que la fuerza electromotriz, por ejemplo, va a ser mayor si la espira es más grande. Va a ser mayor dependiendo de la variación del campo magnético, de la densidad de flujo magnético respecto del tiempo. ¿Sí? Y también va a depender, ¿sí?, de la frecuencia angular de giro o de variación, en realidad, de la espira, ¿sí? Es decir, mientras más rápido gire, también esta FEM va a ir variando más rápidamente. ¿Sí? Y vemos que esta fuerza electromotriz, de hecho, es una fuerza electromotriz alterna, ¿sí? Porque varía con coseno de omega t, es decir, va a ser algo así. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Vamos a tener un voltaje por efecto de transformador que varía con esta forma. ¿Sí? Primera cuestión importante. Ahora sí, vamos a ver cómo es la fuerza electromotriz por efecto de la velocidad. Porque resulta que esta espira se está moviendo. Solamente que tendremos que considerar ciertas cosas. ¿Sí? Miren que esta fuerza electromotriz sería la integral de línea cerrada de V cruz B punto de L. ¿Cuáles son las cuestiones interesantes? Primero, que no tenemos la velocidad lineal. Tendríamos que transformar esta velocidad angular en una velocidad lineal. El campo magnético no hay problema, lo podemos expresar tal como está aquí. Y también necesitamos conocer el dl. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque no nos dicen el tipo de espira, ¿sí? Es decir, no nos dicen si es una espira cuadrada, una espira rectangular, ¿sí? O una espira, no sé, circular, porque en general el dl está dado por la forma que tiene la espira. Si está una espira circular, utilizo, por ejemplo, coordenadas
cilíndricas o coordenadas esféricas. Si es una espira cuadrada, puedo utilizar coordenadas rectangulares. ¿Sí? Entonces, la evaluación de este término va a ser un poco más complicada. ¿Sí? Bien, preguntas hasta aquí. Bien, en primer caso, o la primera parte, digamos, está bastante sencilla. Veamos ahora sí el caso o el cálculo de la fuerza electromotriz por efecto de velocidad. Bien, en primer lugar, tenemos que definir cuánto vale V. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de giro? ¿Sí? Entonces, recuérdense que la velocidad de giro, básicamente, si nosotros conocemos el radio, la podemos expresar como la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Sí? Eso como magnitud, es decir, como magnitud nosotros sabemos que la velocidad es RW, la velocidad lineal. Entonces, hasta ahí bien. Ahora, ¿cómo lo expreso como vector? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está, o lo que representa este vector U que está aquí en negro. ¿Sí? Nuevamente, cambiemos al caso cuando está al tiempo igual a 0. ¿Sí? La velocidad, esta V, estaría hasta acá arriba. ¿Sí? Esta velocidad V. Es decir, ¿cuál sería la expresión para este V? Este V sería V igual a V en la dirección A sub Z, al T igual a 0. Pero al T igual a 1, ¿qué vemos? Que V, ¿sí? También cambia su dirección. Cambia su dirección conforme la espira se va moviendo. ¿Sí? ¿Qué tiene de interesante? Que V siempre es perpendicular al área de la espira y por lo tanto la dirección de V es la misma dirección de A sub n. ¿Sí? Entonces, V como vector, ¿a qué sería igual? Sería R W en la dirección A sub n. ¿Sí? Por facilidad, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿por qué lo vamos a utilizar? Este vector R, ¿sí? Puede ser, o más bien no este vector, el radio, ¿sí? Puede ser expresado en función de las variables que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, miren que, y por eso lo puse, ¿sí? ¿A qué sería igual el coseno de teta? ¿Sí? El coseno de teta no sería más que, ahí lo voy a poner, que Y sobre R. Pero resulta que esto de aquí es lo mismo que el coseno de omega t, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar el valor de R, que sería igual a R. Sería Y sobre coseno de omega t. Como digo, más adelante vamos a ver la razón por la cual se hace este cambio. ¿Sí? Multiplicado por omega, la dirección a sub n. Ya tengo una expresión para V. ¿Sí? El B lo conozco, entonces puedo evaluar V cruz B. ¿Sí? Con el fin de luego reemplazar aquí. Me quedaría Y sobre coseno de omega t. ¿Sí? W en la dirección a sub n. Cruz V de t en la dirección a sub z. ¿Sí? ¿Cuánto me valdría eso? Esto me queda Y sobre coseno de omega t multiplicado por W por B de t, ¿sí? Y esto por el seno de omega t en la dirección de menos A sub x, ¿sí? Ustedes ven A sub n, que está representado acá arriba. Me queda AY cruz AZ menos A sub x. AZ cruz AZ se hace 0, entonces me quedaría menos A sub x multiplicado por el seno de omega t que está aquí por B de t por W por Y sobre coseno de omega t. ¿Sí? Aquí me quedaba Y cruz Z, me queda A sub x positivo. Con este signo negativo lo estoy poniendo yo acá. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí puedo hacer el reemplazo. Sí, ya tengo cuánto vale V cruz B. Me faltaría a este hacerle el producto con el DL. ¿Sí? Es decir, la FEM2,
que es la integral de línea cerrada de v cruz b, que lo tengo calculado como y, coseno de omega t por w por b de t por el seno de omega t menos a sub x, tengo que hacerle el punto de L, ¿sí? Y esta es la parte complicada precisamente, ¿sí? Inclusive para facilitar un poco la resolución. Yo puedo sacar aquellos términos constantes que no dependen del dl. Omega es constante, no depende del dl. Bt solo varía con el tiempo. Y aquí es una integración respecto de la posición, es decir, el bt también lo puedo sacar de esta integral. Lo mismo que el seno de omega t, ¿sí? El seno de omega t solo depende de omega y de t, no depende de la posición, ¿sí? Lo mismo el coseno de omega t, es decir, aquí le puedo poner el coseno de omega t. El signo también lo voy a sacar solamente para que me quede la integral que me interesa, ¿sí? Aquí me quedaría la integral de y en la dirección a sub x punto de L', ¿sí? ¿Por qué y no lo puedo sacar? Porque y es posición, ¿sí? Es una de las coordenadas, ¿sí? Y la integración, ¿sí? Puede depender de esas coordenadas. Al final no tenemos todavía una descripción de cómo obtener ese dl. De hecho, en el mismo gráfico se ha tratado de que la espira no tenga ni forma circular, ni rectangular, ni cuadrada, ¿sí? Para demostrar que el dl puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resolvería en este caso? ¿Sí? En este caso, tendríamos que tratar de resolver esta integral, ¿sí? Y para eso vamos a hacer uso del teorema, el teorema de Stokes, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es a esta integral de línea cerrada, ¿sí? Convertirla en una integral de superficie. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una descripción del ds. De hecho, ya lo hemos calculado. Lo que no tenemos es una descripción del dl. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues el teorema de Stokes nos dice que una integral de línea, ¿sí? La podemos convertir en una integral de superficie, sacando básicamente el rotacional, ¿sí? De la función por la cual está siendo multiplicada. Sería el rotacional de y en la dirección a sub x, ¿sí? Punto ds. Sí, es básicamente lo que tenemos que resolver. Esto de aquí nos quedaría la integral, el rotacional de y en la dirección a sub x es igual a menos a sub z, y el ds ya lo conocemos, es un ds en la dirección a sub n. ¿Sí? Es decir, tendríamos que hacer el producto punto de menos a sub z punto a sub y, que vale 0, y de menos a sub z punto a sub z, que nos quedaría positivo. ¿Sí? Digo que nos quedaría 1, ¿sí? Entonces, menos a sub z punto a sub z nos quedaría menos coseno de omega t. Simplemente eso es. ¿Qué quiere decir? Que esta integral se convierte en la integral de menos coseno de omega t ds. ¿Sí? Y este ds es la integral de superficie. Este coseno puede salir afuera y me queda la integral de superficie de s. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que la integral de línea cerrada de y en la dirección a x de L no es más que menos s por el coseno de omega t. ¿Sí? Y a esto, ahora sí, lo podemos multiplicar aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Básicamente nos quedaría igual a menos w por b de t por el seno de omega t sobre el coseno de omega t multiplicado por menos s, ¿sí? Por el coseno de omega t. ¿Sí? Entonces ahí la necesidad de incluir el coseno de omega t para que simplifiquen, con lo que me quedaría que la FEM, ¿sí? Por efecto de velocidad no sería más que w por s por b de t por el seno de omega t, ¿sí?
De esta manera, básicamente, el resultado, ¿cuál sería? El resultado nos está diciendo que la fuerza electromotriz total, que no es más que la FEM1 más la FEM2, que hemos calculado, se puede expresar como menos la derivada de B de T respecto del tiempo, ¿sí? Por S por coseno de omega T, más W por S por E de T por el seno de omega T. Sí, y esta sería la fuerza electromotriz total. Sí, si ustedes ven, básicamente lo que nos está diciendo es que la fuerza electromotriz total inducida va a depender del tiempo, ¿sí? Va a depender del área de la espira y también va a depender de la magnitud del campo magnético o de la densidad del flujo magnético, ¿sí? Y de su velocidad de variación, ¿sí? O de la, perdón, de la velocidad con que gira la espira, ¿sí? Entonces, en este caso ya tenemos la FEM considerando los dos componentes, considerando la forma como varía o con la que se mueve la rotación, con la que se mueve la espira y también considerando la característica del campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si el campo magnético fuera estático? Si el campo magnético fuera estático, esta parte desaparece, ¿no? No hay FEM por efecto de transformador y solo nos quedaría FEM por efecto de velocidad. ¿Qué pasaría si la espira, en cambio, no se mueve y el campo magnético sí varía en el tiempo? Tenemos solamente esta componente, ¿sí? En el caso en el que tanto la espira se mueva como el campo magnético varíe con el tiempo, sí tendríamos que considerar ambos términos, ¿sí? Bien, preguntas. Ahora, ¿cuál sería ejemplos típicos de esto? ¿Sí? Y simplemente para que ustedes vayan de aplicación, para que vayan definiendo, vayan conociendo cómo lo aplicarán más adelante, porque resulta que la ley de Faraday es prácticamente el principio de funcionamiento de todo lo que es generadores, motores, transformadores y todo eso. Entonces, el transformador ya lo habíamos visto, ¿no? El transformador es un núcleo y alrededor del núcleo se ponen espiras fijas, ¿no? Control Z. Sí. Ya, entonces por aquí tenemos un B, que es función del tiempo, ¿sí? Y por aquí tenemos espiras fijas. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a inducir un voltaje. Este voltaje va a ser, por ejemplo, por efecto transformador. Efecto transformador. ¿Por qué? Bueno, es fácil. Estas espiras no se mueven. El que está variando es el flujo magnético. ¿Sí? Ya, primer caso, típico. Segundo caso, típico. Em, en cambio, tenemos un motor, ¿sí? Un motor, aquí estaría el estator y aquí tendríamos el rotor, ¿sí? A través del estator, ¿sí? Se produce un campo magnético B, que es constante, ¿sí? Y aquí en el rotor tenemos espiras que se mueven a una velocidad omega, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la fuerza electromotriz inducida aquí? En este caso tenemos por efecto de velocidad. Y esta de aquí es lo que se llama la máquina o el generador, ¿sí? Generador sincrónico. No, perdón. Esto es el generador o la máquina generador
motor DC. Sí, es el motor o las motores o las máquinas de corriente continua, las que funcionan con este principio de funcionamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la forma como produzco el campo magnético? ¿Sí? Es decir, ahora tengo el rotor y tengo un estator. ¿Sí? En este estator, ahora que rota a una velocidad omega, yo produzco un campo magnético B constante. ¿Sí? Y por lo tanto, en las espiras que yo pongo aquí en el estator, aparece un voltaje inducido. ¿Sí? Este tipo de máquina es lo que se llama el generador sincrónico. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de la diferencia que existe entre los dos. En el motor o generador DC, el campo magnético constante está en el estator y en el rotor se induce voltaje. En cambio, en el generador sincrónico tenemos un campo magnético constante en el rotor, en el estator se induce un voltaje. ¿Sí? Y el caso más general es en el cual yo tengo el rotor, el estator, ¿sí? Con sus bobinas y el rotor también con sus bobinas. Y tanto este produce un campo magnético que es una función del tiempo y este de aquí también produce un campo magnético, ¿sí? Vamos a ponerle que es una función del tiempo. ¿Sí? Es decir, ambos producen campos magnéticos variables en el tiempo. Por lo tanto, en ambos se deberán inducir voltajes. ¿Sí? Este de aquí es lo que se llama el motor de inducción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente utilizar la ley de Faraday, pero para cada uno de estos casos. Conociendo cómo es el campo magnético constante B, determinar en función de las características de movimiento el voltaje inducido. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los casos, primero hay que estudiar cómo es el campo magnético B. Sí, miren, en este caso, aquí el campo magnético B, aparte de ser constante, se mueve. ¿Sí? Entonces hay que darle esa característica de movimiento a B para conocer cómo es el voltaje inducido E. Y acá hay que conocer, en primer lugar, un campo magnético en principio fijo, pero que varía en el tiempo, que es el producido por el estator, y un campo magnético variable en el tiempo, pero que se mueve en el espacio, que es el producido por el rotor. ¿Sí? Y obviamente el análisis de la fuerza electromotriz inducida en cada caso da lugar al estudio de cada una de las máquinas, que no los vamos a ver ahora, ¿sí? Ustedes lo verán más adelante en otras materias, pero básicamente la ley que gobierna esto sigue siendo la ley de Faraday, ¿sí? Ustedes tendrán que en su momento definir cuál de estos componentes está y cómo irlos calculando. Aquí hemos calculado para una espira con ciertas características, con un B en una sola dirección. En otros casos tendrán un B que se mueve con el tiempo, es decir, ya no va a ser un B en la dirección A sub Z, sino que los vectores A sub Z posiblemente, o el vector dirección tendrá que irse moviendo también con el tiempo. ¿Sí? Listo. Con esto terminamos el tema de la ley de Faraday, ¿sí? Y nos queda continuar con, con las corrientes de desplazamiento, ¿sí? Em, Antes de continuar, si tienen alguna pregunta. Hay preguntas. Bueno, entonces tomémonos 5 minutos, son las 9:50. A las 9:55 continuamos, ¿sí?
Bien, continuemos. Entonces, nos corresponde lo que sería corriente de desplazamiento. Sí, entonces, recordemos básicamente cómo habían quedado, creo, ya lo teníamos. No. Recordemos cómo luego de la ley de Faraday, cómo quedaron nuestras ecuaciones, ¿no? Básicamente el rotacional de E me quedaba menos la derivada de B respecto de T y la integral, ¿sí? De E punto de L, y nosotros la podríamos expresar básicamente como menos la derivada respecto del tiempo de la integral de B punto de S. Sí, básicamente estas serían las ecuaciones de Maxwell cuando empezamos a considerar los efectos de los campos magnéticos variables en el tiempo. Y ya había, como les mencioné, un acoplamiento. La pregunta era, si ya conocemos cómo ocurren o cómo se unen los campos magnéticos a los campos eléctricos, o lo que es lo mismo, cómo un campo magnético variable en el tiempo puede dar lugar a un campo eléctrico. La pregunta sería, ¿lo contrario también ocurre? ¿Sí? Un campo eléctrico variable en el tiempo da lugar a un campo magnético, ¿sí? ¿Y cuál ecuación de estas debe modificarse? ¿Sí? Entonces, eso es lo que en este momento vamos a estudiar con lo que se llaman las corrientes de desplazamiento y vamos a ver que alguna de estas restantes tres ecuaciones se debe modificar, ¿sí? De forma explícita, ¿sí? Para poder entender cómo la variación del campo eléctrico afecta al campo magnético, ¿sí? Entonces, respecto de las corrientes de desplazamiento, básicamente estas corrientes de desplazamiento son un trabajo teórico de Maxwell, ¿sí? Es decir, lo que hizo Maxwell. Bueno, Maxwell era en realidad un matemático, a diferencia de Faraday, que era un físico experimental, como se llamaba en ese tiempo, es decir, trabajaba mucho en el laboratorio observando fenómenos y después tratando de explicar, ¿sí? Cómo ocurrían estos fenómenos y cuáles son las leyes que los rigen, ¿sí? A diferencia de él, Maxwell no trabajaba mucho en el laboratorio, ¿sí? Él más bien era un matemático y él recopiló todo el trabajo de Faraday y lo expresó de manera matemática, ¿sí? Empezó a lo que Faraday en palabras decía, que las líneas de flujo varían en el tiempo y esto produce el campo eléctrico, él lo expresó en matemáticas, ¿sí? Sin embargo, había algo que desde el lenguaje matemático no cerraba, ¿sí? O no funcionaba adecuadamente, ¿sí? Y bueno, básicamente era lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que él tenía? ¿Sí? Tenía, por un lado, la ley de Faraday, ¿sí? Tenía, por un lado, la ley de Faraday, que le decía que el rotacional de E es igual a menos la derivada de B respecto de T. ¿Sí? Esto era la ley de Faraday, que ya había estado o que ya fue comprobada en el laboratorio, ¿sí? Y que él lo único que hizo fue expresarla en forma matemática, ¿sí? Y por otro lado, hasta ese momento se conocía que la ley de Ampère, ¿sí? Hasta ese momento era que el rotacional de H es igual a J, ¿sí? Es decir, hasta lo que ese momento se conocía desde el punto de vista experimental se podría expresar mediante esta ley de Ampère. ¿En dónde estaba el tema? ¿Sí? El tema es que si se obtiene o se calcula la divergencia, ¿sí? Si se calcula la divergencia de este rotacional, pues calculamos la divergencia de la ley de Ampère, ¿sí? La divergencia de la ley de Ampère, ¿sí? Por definición matemática, la divergencia de un rotacional, esto vale cero, ¿sí?
Pero resulta, ¿sí? O lo que es lo mismo, nos está diciendo que la divergencia de J tiene que ser igual a cero. Eso es lo que nos está diciendo las matemáticas. Pero resulta que experimentalmente existía lo que se llama la ley de continuidad, o la ecuación de continuidad que nosotros estudiamos, que nos decía que la divergencia de J no es más que menos la derivada de la densidad volumétrica respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí había un problema. Entre estas dos cosas había un problema, ¿sí? Entonces, él se dio cuenta de esto, ¿no? Que en esto se podría verificar en laboratorio que la ley de continuidad se cumple. Pero si a la ley de Ampère le aplicaba la divergencia, resultaba que esta divergencia de J tenía que ser igual a cero. Es decir, alguna de estas dos estaba mal, ¿sí? Y obviamente la ley de continuidad o ecuación de continuidad esta había sido ya verificada. Quiere decir que la que debía modificarse era esta ley de Ampère, que debía existir algo adicional que haga, ¿sí?, que la divergencia sea igual a la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, básicamente el proceso es tal como se los menciono, ¿no? Debe existir algo para que estas dos sean iguales que la ley de Ampère todavía no considera, ¿sí? Entonces, básicamente, la idea es aumentar un término, ¿sí? Un término G, que es la parte desconocida, ¿sí? Que es aquella parte que todavía no se la ha podido ver en el laboratorio, a la ley de Ampère, de manera de definir o de manera que se cumpla la ecuación de continuidad. Es decir, lo que estaríamos indicando es que el rotacional de H, ¿sí?, que tiene necesariamente por definición tiene que ser igual a cero, ¿sí?, tendría que ser igual a la divergencia de J más la divergencia de un término o de una función desconocida G, para que me dé igual a esto que se conoce como la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros encontramos esto, lo que nos quiere decir es que esta divergencia de G tiene que ser igual a menos la divergencia de J. Para que esto sea igual a cero, la divergencia de G tiene que ser igual a J, o lo que es lo mismo, si nosotros conocemos por la ecuación de continuidad que la divergencia de J es igual a menos, con menos sería más, la derivada o a la variación de la densidad volumétrica de carga respecto del tiempo. ¿Sí? Siendo así, ¿sí?, nosotros podríamos expresar G de la siguiente manera. ¿Sí? La divergencia de G sería igual a la derivada respecto del tiempo. La densidad volumétrica se la puede expresar, ¿sí?, en función de la densidad de flujo eléctrico. ¿Sí? ¿Cómo? Como la divergencia de D. ¿Sí? Acuérdense que la divergencia de D no es más que ρ sub B. Y de hecho, esa era una de las ecuaciones que obtuvimos o de los principios que rigen el campo eléctrico. La divergencia de D es igual a la densidad volumétrica de carga, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es reemplazando la derivada respecto del tiempo de la densidad volumétrica, la divergencia de D. ¿Cuál sería la idea? Poder simplificarlas. Recuerden que la divergencia es un operador que actúa sobre las dimensiones. Sí, o lo que es lo mismo, la divergencia es la derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de y, más la derivada parcial de la función respecto de z. ¿Sí? Entonces la divergencia actuaría sobre la parte de d que tiene que ver con las dimensiones, mientras que la derivada parcial está actuando sobre la dependencia del tiempo.
Es decir, podemos intercambiar estas dos. Es decir, podemos sacar la divergencia de la derivada de D respecto de T. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces tenemos divergencia y divergencia en ambos lados, se simplifican y básicamente esta función desconocida o este término desconocido que le hacía falta a la ecuación, ¿sí?, de Ampere no es más que la derivada de D respecto de T. ¿Sí? Esto es lo que le hacía falta. Es decir, ahora la ley de Ampere quedaría expresada de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, la ley circuital de Ampere, corregida para que cumpla con la ecuación de continuidad, tendría que expresarse como el rotacional de H tiene que ser igual a J más la derivada de D respecto de T. ¿Sí? Y esta es la ecuación de Maxwell tal como la conocemos, ¿sí? Para los campos variantes en el tiempo, ¿sí? ¿Qué características tiene? Bueno, pues básicamente ahora esta sí es consistente con la ecuación de continuidad. Es decir, ya cumple con la ecuación de continuidad, porque si sacamos la divergencia rotacional de H, me va a quedar la divergencia de J es igual a la divergencia de la derivada parcial de D respecto de T. ¿Sí? Y la derivada parcial de D respecto de T y la divergencia, ¿sí?, se va a convertir en la derivada de la densidad volumétrica y yo sé que la divergencia de J es igual a la densidad volumétrica. Y con eso se cumple ya con la ecuación de continuidad, ¿sí? Y adicionalmente, también funciona para el caso electrostático. ¿Qué quiere decir? Que sigue funcionando para el caso electrostático. Acuérdense que en el caso electrostático, D no varía con el tiempo. Varía con la posición, pero no con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esta componente, cuando hablemos de campos electrostáticos, se va a eliminar o se va a hacer cero porque D no varía con el tiempo. Y queda la ley de Ampere tal como la habíamos estudiado para el campo magnético estático. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que usualmente el campo magnético ha estado relacionado con las corrientes. Y de hecho, a J la hemos llamado densidad de corriente. Y es densidad de corriente de electrones, ¿no es cierto? De electrones libres, que es lo que da lugar a un campo magnético. Entonces, es por esa razón que a esto de aquí también se le dio un nombre, ¿sí? Se les dice, bueno, como la corriente es la que produce el campo magnético, a esto llamémosle densidad de corriente, ¿sí? Y a este término, J sub D igual la derivada de D respecto del tiempo, se la llamó corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento, ¿sí? Unidades, amperios sobre metro cuadrado. Sí, básicamente esa es la idea, pero es difícil que, que se la pueda ver como una corriente, porque al final no implica un movimiento de electrones como si implica J. Sí, J es densidad de corriente y es básicamente contar cuántos electrones están pasando una determinada superficie, ¿no es cierto? Pero D no implica electrones. Aquí, ¿qué está implicando? D está implicando la variación de la densidad de flujo eléctrico en el tiempo, pero no necesariamente implica una corriente o un desplazamiento de electrones, sino que porque la corriente da lugar al campo magnético, se le dio el nombre, corriente de desplazamiento, ¿sí? En este caso, bueno, densidad de corriente de desplazamiento, ¿sí? Entonces, aquí aparecen ya los dos tipos de corriente, ¿no? Vamos a llamarle a esta J, que esta sí es bien conocida, y esta es la densidad de corriente de conducción, ¿sí? Y básicamente para el caso eléctrico
¿sí? Esta no es más que la conductividad por el campo eléctrico, ¿sí? ¿Y esta a qué se debe? Al movimiento de electrones, ¿sí? Básicamente se debe al movimiento de electrones en una determinada región, ¿sí? Y la otra, que es esta J sub D, que sería la densidad de corriente, nuevamente, densidad de corriente de desplazamiento, ¿no? De desplazamiento, de corriente de desplazamiento. Sí, que como les menciono, más se debe a la variación de D respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es lo interesante de esto? Miren que esto tiene algunas consecuencias. ¿Sí? Consecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos el rotacional de H, que sería igual a J más J sub D. ¿Qué pasa cuando estamos en un medio conductor? Sí, cuando estamos en un medio conductor, existe esta, ¿no? En un medio conductor, este J, ¿sí? Básicamente se convierte en una corriente de conducción. Y por lo tanto, en un medio conductor existe campo magnético si existe la corriente, ¿sí? Y este de aquí podría existir dependiendo si en el medio conductor existe campo eléctrico, ¿sí? Entonces, en un medio conductor tenemos JD y J, ¿sí? Que sería la variación de D respecto del tiempo. Tendríamos todavía que valorar cuál de estos es mayor. ¿Cuál es mayor? Sería la pregunta, ¿ya? Y ya nos la vamos a contestar. ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa cuando estamos en un medio no conductor? Si estamos en un medio no conductor, esta J se va a hacer cero. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en un medio conductor típico, el aire, si estamos en el aire, no puede haber densidad de corriente de conducción, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en un medio no conductor, cuando hablamos de campos magnéticos estáticos, no existiría o no se produciría un campo magnético, porque no existe este J. Pero resulta que con la ley de Ampère o la ecuación de Maxwell nos dice que en un medio conductor sí puede existir campo magnético, pero ahora por efecto de ¿quién? Por efecto de JD, ¿sí? O lo que es lo mismo, ahora el campo magnético básicamente estará dado por la forma como varíe D respecto del tiempo. Si la variación de D respecto del tiempo es alta, ¿sí? Va a aparecer un campo magnético de una magnitud importante. Si la variación de D respecto del tiempo es baja, el campo magnético va a ser pequeño, ¿sí? Y esta pequeña cosita que parece, o que no parece que no dice nada, ¿sí? Es la base de todo lo que es las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que las ondas electromagnéticas, que son la base de las telecomunicaciones, ¿sí? Se transmiten a través del aire. Sí, en su inicio de la tecnología eléctrica, todo se hacía a nivel de conductores. El telégrafo o la comunicación telefónica se hacía a través de cables, utilizando pulsos eléctricos, ¿sí? Y es después que aparece la teoría esta de Maxwell y que Hertz efectivamente encuentra o comprueba en laboratorio la existencia de las ondas electromagnéticas, que se comprueba que existe campo magnético y campo eléctrico en medios no conductores. ¿Y cuál es la idea? La idea es que para que se pueda transmitir o para que H y E sean grandes, ¿sí? Tenemos que lograr campos eléctricos que varíen muy rápidamente en el tiempo.
¿sí? A diferencia de lo que pasa en los sistemas eléctricos convencionales que utilizan conductores, ¿sí? Podemos utilizar frecuencias muy bajas o de hecho ni siquiera campos o corrientes que varían en el tiempo, como es el caso de la corriente continua, ¿sí? Y el campo eléctrico estático. Pero si queremos utilizar o transmitir campo eléctrico y magnético en medios no conductores, lo mejor sería tener campos eléctricos o magnéticos que tengan una frecuencia muy alta. Es por eso que mientras que la corriente en los sistemas eléctricos de nuestros domicilios tienen frecuencias de 60 Hz, para utilizar ondas electromagnéticas y hacer transmisiones o telecomunicaciones, tenemos que hablar de frecuencias del orden de los kilohertz, megahertz o gigahertz, como son las redes actuales 4 y 5G. ¿Sí? Bien, ahora, si nosotros, ¿sí? Si se conoce este J sub D, es más que la derivada de D respecto de T, se puede definir también las corrientes de desplazamiento. ¿Y qué sería por definición? Bueno, pues la misma integral de J de punto ds. ¿Sí? O estas corrientes de desplazamiento se podrían calcular como la derivada de T respecto de T punto ds. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para definir, ¿sí?, la forma puntual de la ley de Ampère. La forma integral, perdón, de la ley de Ampère. Entonces, esta sería la ley circuital de Ampère en su forma puntual. Ya saben lo que implica forma puntual, quiere decir que está dado en función de ecuaciones diferenciales. Al final, este rotacional se expresa como una ecuación diferencial y aquí lo tenemos expresados el otro lado de la ecuación diferencial. Ahora, si lo queremos expresar en forma puntual, tenemos que hacer uso de integrales. ¿Y cómo nos quedaría esto, no? Básicamente, nos quedaría lo siguiente, ¿no? Nos quedaría que la integral, ¿sí?, de el rotacional de H punto ds, ¿sí?, que no sería más que la integral de J punto ds más la integral de la derivada de D respecto de T punto ds. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Hemos integrado la ley de Ampère, la hemos integrado en un ds en ambos lados, ¿sí? Esta integral la podemos transformar a través del teorema de Stokes en una integral de línea, ¿sí? Aquí con el teorema de Stokes. Teorema Stokes. ¿Y cómo nos quedaría? ¿Sí? Nos queda básicamente que la integral de h punto dl, esta sería una integral de línea cerrada, es igual. La integral de j punto ds es la corriente de conducción que nosotros conocemos y la integral de la derivada de respecto de t punto ds es la corriente de desplazamiento que acabamos de definir. Entonces, esta sería la corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento. Sí, y esta sería, en cambio, ahora nuestra forma puntual de la ley de Ampère. ¿Sí? Es decir, la ley de Ampère ahora tiene dos términos. Tenemos que considerar siempre la corriente de conducción, ¿sí?, y también las corrientes de desplazamiento. ¿Sí? Esto que les acabo de mencionar está simplificado, está resumido acá, ¿no? Donde nos dice que básicamente para lograr que la ley de Ampère cumpla con la ecuación de continuidad, ¿sí?, la ley de Ampère tiene que ser modificada adicionando un término, en donde este término es la densidad de corriente de desplazamiento definido como la derivada de la densidad de flujo eléctrico respecto del tiempo. ¿Sí? Con esto definimos la corriente de desplazamiento
como la integral de jd.ds y todo lo que incluye, ¿sí? Y básicamente, un análisis final. ¿Qué pasa con las variaciones o qué pasa con la magnitud de la corriente de desplazamiento respecto de la corriente de conducción? ¿Sí? Entonces, miren que el campo eléctrico, ¿sí? Sea una función del tiempo. ¿Sí? Básicamente, que sea una función de J omega T, quiere decir que el campo eléctrico es una función del tiempo o que varía, ¿sí?, de forma sinusoidal. Eso es básicamente lo que me está diciendo esto. Si tenemos un campo eléctrico que varía de esta manera, acuérdense que hemos visto en el caso de el estudio de la ley de Faraday, ya vimos campos como el B igual a B coseno de omega T, ¿sí? ¿Qué era? Básicamente un campo B que variaba de esta manera con el tiempo, ¿no es cierto? En una determinada dirección, en dirección A sub Z. Aquí estamos diciendo lo mismo, solamente que ahora con el campo eléctrico. Decimos que la magnitud del campo eléctrico está variando con el tiempo, ¿sí? Y por lo tanto, si el campo eléctrico varía con el tiempo, quiere decir que D, que no es más que epsilon E, también varía con el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Siendo así, la corriente va a tener dos componentes, la corriente por efecto de la conducción y la corriente por efecto de o la corriente de desplazamiento, ¿sí? La densidad de corriente de conducción, densidad de corriente de desplazamiento. Lo reemplazamos por su definición, que aquí sería la conductividad por el campo eléctrico, y más la derivada de D, que no es más que epsilon E. Siendo así, esta corriente total, ¿sí?, que luego no va a ser más igual que el rotacional de H, ¿sí?, tiene su componente J y tiene su componente J sub D. La idea es comparar la magnitud que tiene cada uno de ellos. Entonces tomamos y dividimos la magnitud de JC respecto a la magnitud de JB. ¿Sí? Entonces al dividir, ¿qué me quedaría? La conductividad por el campo dividido para J omega la permitividad por el campo. ¿Sí? Los campos, siendo el mismo, se simplifican. ¿Y qué nos dice? Que la relación entre magnitudes de la corriente de desplazamiento con la corriente de conducción está dada por la relación entre la conductividad del material, la permitividad del material multiplicada por la frecuencia, ¿sí?, por la velocidad angular del campo eléctrico. Miren que aquí está la velocidad angular. ¿Sí? Es decir, me está diciendo, si omega es bajo, me está diciendo que la onda oscila así. Y si omega es muy alto, quiere decir que la onda oscila de esta manera. Eso significa que omega sea muy alto o muy bajo, porque acuérdense que omega es 2πf. Entonces me está diciendo que la frecuencia es muy alta. ¿Sí? ¿Qué nos implica esto? ¿Sí? Esto implica que si el valor de la frecuencia angular de la onda o del campo magnético, del campo eléctrico, es alta, esta componente empieza a crecer. Y si la frecuencia es baja, esta componente se puede hacer muy pequeña. ¿Sí? Entonces, básicamente, la componente o la densidad de corriente de desplazamiento se vuelve importante cuando la frecuencia del campo eléctrico o magnético es alta, aumenta. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es explicar lo que les indiqué aquí. Si tenemos un medio conductor, la idea sería definir cuál de estos es mayor, y esta relación de conductividad sobre frecuencia angular por permitividad nos puede dar una idea. ¿Sí? Y en un medio no conductor, básicamente la magnitud de este H va a estar definida por cuán grande es esta frecuencia de oscilación. Si la frecuencia de oscilación es alta, este campo magnético tendrá sentido o podrá notárselo. Si es muy pequeña, básicamente no existirá. Así de sencillo. ¿Sí? En base a esto, ¿cómo quedan
las ecuaciones de Maxwell para campos magnéticos, o más bien ya para campos variables en el tiempo. ¿Sí? Nos quedarían la ley de Faraday modificada, la ley de Ampère modificada, la ley de Gauss y la ley de Gauss para el campo magnético no varían. ¿Sí? Estas son características, mientras que en el campo eléctrico hay cargas solas, o lo que yo digo monopolos eléctricos, que sería la carga positiva y negativa, electrón y protón. En el campo magnético no existen tales monopolos magnéticos, o al menos hasta ahora no se los han encontrado. Por eso estas no varían. ¿Sí? Las únicas que se han modificado son estas dos. ¿Sí? Y básicamente esto se reduce a los campos eléctricos estáticos. Cuando el campo magnético es estático, quiere decir que esta componente se hace cero y volvemos al típico que el rotacional de E vale cero. Y si el campo eléctrico es estático, quiere decir que esta componente se hace cero y volvemos al típico que el rotacional de H es igual a J. ¿Sí? Entonces, inclusive hay formas alternativas a veces de abordar el estudio de la teoría electromagnética. En algunas formas, ¿sí? Se parte directamente de estas ecuaciones de Maxwell como principio como principio de funcionamiento de la teoría electromagnética, y luego un caso específico sería cuando hablamos de campos estáticos y estas componentes se hacen cero y se estudia las relaciones que existen entre ellas. ¿Sí? Finalmente, las relaciones constitutivas no varían. Sí, es decir, se mantiene que la densidad de flujo eléctrico es igual a la permeabilidad por el campo eléctrico, por la intensidad del campo eléctrico, y lo mismo ocurre para el campo magnético y para el campo eléctrico. Y la ecuación de fuerza de Lorentz también se mantiene. ¿Sí? Y este sería el set completo de las ecuaciones de Maxwell hasta el momento. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejercicio para comprender esto de las ecuaciones o de la corriente de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, miren, se dice que se tiene un campo magnético en el espacio libre, sea H igual H sub 0 por el seno de teta, de dirección A sub Y, o sea, amperio sobre metro, en el espacio vacío, ¿sí? Donde teta es igual a omega t menos beta z, ¿sí? Con beta igual constante. Determine J sub D y B determine ¿sí? Miren que en las ecuaciones de Maxwell, tan como están, B da lugar a E, ¿sí? Un B variable en el tiempo da lugar a E, variable en el tiempo. Y obviamente este D variable en el tiempo dará lugar a un D variable en el tiempo. Y si existe un D variable en el tiempo, a este va a reforzar al H variable en el tiempo y van a seguir así mismo entre ellos relacionándose. Es decir, si existe este variable en el tiempo, da lugar a este E. Este E multiplicado por la permitividad del medio da lugar al de acá. ¿Sí? Y obviamente este va a pasar a reforzar a H y este H nuevamente se relacionará con este E de acá. Y por lo tanto, estos van a estar continuamente reforzándose entre sí. Es decir, cuando ya estamos con campos variables en el tiempo, sí, necesariamente existen los dos. Existen campo eléctrico y campo magnético.
Ya no hay cómo hablar de entidades separadas como pasaba con los campos estáticos, donde teníamos E por un lado y H por otro. Ahora ambos existen, ¿sí?, al mismo tiempo. Y de hecho, entre los dos interactúan y em, se interrelacionan, ¿sí? Entonces, es por eso que en este ejercicio simplemente se les da el valor de H, que ya es variable en el tiempo, y se les pregunta cuánto vale cada uno de ellos. Porque ya se sobreentiende que ustedes conocen que si existe H, necesariamente, un H variable en el tiempo, necesariamente va a existir J, E y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, reemplazando por los valores que nos dan, ¿cómo nos quedaría H? H quedaría H sub 0 por el seno de omega t menos beta z en la dirección A sub y. ¿Sí? Esa sería básicamente la expresión para el campo magnético que nos están dando. ¿Qué observamos? En primer lugar, es una función del tiempo. ¿Qué más? Es una función de la posición. Y adicionalmente tiene una dirección. ¿Sí? Es decir, este H, ¿sí?, es del tipo que nosotros habíamos visto, los campos vectoriales variables en el tiempo. Función de posición y del tiempo. Aquí tiene magnitud, ¿sí? Si quieren, aquí les pongo función de R, magnitud, y aquí está la dirección. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya están observando cómo sería una forma de presentarse de los campos variables en el tiempo. Campo vectorial variable en el tiempo. Dirección, variación con la posición y variación con el tiempo. Sí, y esto es básicamente una onda electromagnética. Más adelante lo vamos a ver en las siguientes clases, que nos dice que esta es una onda de tipo senoidal, ¿sí?, que se mueve con la variación de z en la dirección y. ¿Sí? Y luego bueno, haremos un gráfico para entender qué es lo que está pasando con esto. Sí, pero esto es básicamente una onda electromagnética. ¿Cuál es el tema? Que todavía no lo vemos aquí, lo vamos a ver en el próximo capítulo, que estas ecuaciones de Maxwell, que no son más que ecuaciones diferenciales, cuando las resolvemos, la resolución de esto nos da esto. Esta es una solución para este conjunto de ecuaciones que está aquí. Y obviamente esta solución tiene la forma de lo que se denomina una onda. Y es por eso que se le llama ondas electromagnéticas. ¿Sí? Eso lo vemos en el siguiente capítulo. Bueno, el último tema en realidad. Entonces, J sub D, ¿sí?, ¿a qué sería igual? J sub D, que es la derivada de D respecto de T, ¿a qué sería igual? Ojo, que si estamos en el espacio vacío, ¿qué implica? Implica que el rotacional de H, que es igual a J más J sub D, este término J sub D se tiene que hacer cero. ¿Por qué? Porque estamos en el espacio vacío. Por lo tanto, el rotacional de H se convierte en J sub D, o lo que es lo mismo, el rotacional de H es la derivada de D respecto del tiempo, y esto es el rotacional de H. ¿Y qué tengo de dato? H. Por lo tanto, calculo el rotacional de H. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? A sub X, A sub Y, A sub Z. ¿Sí? La derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. ¿De qué? De H. H en que en X no tiene componente, en Y sí tiene, que sería este H sub 0 por el seno de omega t menos beta z, y en Z no tiene componente. Entonces tengo que resolver este rotacional y con esto ya tendré el valor de la derivada de D. Integro y ya tengo D, ¿no? Divido para epsilon y ya tengo epsilon sub 0 y ya tengo E.
¿sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría? J sub D. J sub D me queda menos la derivada respecto de Z de H sub 0 por el seno de omega T menos beta Z en la dirección A sub X más la derivada respecto de X H sub 0 por el seno de omega T menos beta Z en la dirección A sub Z. ¿Ya? Esto respecto de X aquí no existe, por lo tanto esto se va a ir. ¿Sí? Sería 0. ¿Y qué me quedaría? Como es respecto de Z, el menos con el menos se simplifican, me quedaría beta H sub 0 por el coseno de omega T menos beta Z en la dirección A sub X. Esto sería J sub D, que es lo primero que me están preguntando. ¿Sí? ¿Qué vemos? J sub D tiene esta magnitud y este, bueno, en realidad, este es el valor de la magnitud y este es también el valor de desplazamiento. ¿Sí? Esta es la amplitud máxima, es decir, J sub D, ¿cómo se comporta? Básicamente se comportaría como algo así, es cosenoidal. Cosenoidal con algo así, donde este sería el valor pico, que es el que está dado por beta H sub 0, este valor pico, ¿sí? Y este me da la frecuencia angular y el desplazamiento, ¿no? Ahora sí, ¿cómo calculo D? Ese sería el valor de D, la integral de J de dt. Básicamente lo pongo acá y calculo e integro, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? La integral de B de beta H sub 0 por el coseno de omega T menos beta Z dt. Me quedaría que D no es más que beta sobre omega por H sub 0 por el seno de omega T menos beta Z en la misma dirección A sub X. Y con esto ya puedo calcular lo otro que me falta, ¿no? Y sería igual a D sobre epsilon sub 0 si estoy en el vacío. Me quedaría beta sobre W epsilon sub 0 H sub 0 seno de omega T menos beta Z. ¿En qué dirección? En la dirección A sub X. Esto en voltios sobre metro. Ojo, algunas cosas interesantes. Miren cómo está H. H está en la dirección Y. Y miren cómo está E. E está en la dirección X. ¿Sí? Esto básicamente, ¿cómo se vería? Tenemos por aquí Y, X, Z. El hecho de que Z esté aquí, bueno, eso como les digo, lo van a ver en la próxima clase, quiere decir que se está desplazando en la dirección Z, en A sub Y, es decir, A sub X. Es una onda de este tipo, que se desplaza en la dirección X
pero varía con, perdón, en la dirección Z, pero varía con X, ¿sí? ¿Y qué significa este H? En la dirección Y, desplazándose en Z. Quiere decir que es una onda que viene así, con la misma frecuencia, ¿no? Que observan que aquí siempre hay 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Siempre B y H están a 90 grados entre ellos. ¿Sí? Y en este caso específico, ambos están en la misma dirección, están moviéndose en la misma dirección a 90 grados entre sí. Esto tiene más adelante consecuencias. El hecho de que ambos se muevan en la misma dirección quiere decir que la potencia eléctrica se está moviendo en esta dirección. ¿Sí? Y eso explica por qué una antena, ¿sí?, emite ondas en una determinada dirección, para que luego por aquí ustedes pongan una antena que va luego a su televisor. Y es por eso que hay que adecuadamente ubicar las antenas para que estas ondas puedan alcanzar a su antena. ¿Sí? Y esta sería la dirección de propagación de la onda. Y más adelante van a ver que hay un teorema que indica cómo se propaga esta potencia en función de las direcciones de E y H. ¿Sí? Bien, preguntas. Fernando. Sí, Inge, una pregunta. En el literal A, J se anuló porque está en el espacio vacío, o sea, se relacionó con un medio no conductor. Pero en cambio, si estuviera en otras condiciones o con un medio conductor, se trabajaría con J, la conductividad por el campo eléctrico. Claro, así mismo es. Y ya, Inge, muchas gracias. Ujú, ya, listo. A ver si tengo por aquí algo ejercicio adicional que tenga que ver con eso que preguntas. Veamos. Ya, ya. Entonces aquí hay uno que podría resolver eso. Ejemplo. Sí. Entonces se tiene un conductor de sección transversal de radio 1,5 milímetros. Entonces, se tiene un conductor en sección transversal. Transversal. Sí, se tiene un conductor de sección transversal circular con un radio R igual 1,5 milímetros. ¿Sí? Este conductor lleva una corriente, ¿sí?, lleva una corriente I igual a 5,5 por el seno de 4 por 10 a la décima T microamperios. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de I sub D, de la corriente de desplazamiento, si la conductividad del material es 35 megasiemens sobre metro y tiene una permeabilidad relativa de 1? ¿Sí? Entonces, esto ya más o menos explica lo que tratamos de hacer. Tenemos un conductor, ¿sí? Tenemos un conductor de esta sección transversal y a través de este conductor está circulando una corriente que es variable en el tiempo. Miren que es 5,5 seno
de algo por T, ¿sí? Es decir, estamos con una corriente alterna, solamente que es muy pequeña, es del orden de los microamperios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería la magnitud de la corriente o de la densidad de corriente si se conoce la conductividad del material, que es 35 megasiemens sobre metro, ¿sí? Y permitividad 1. Esta conductividad, bueno, luego lo analizamos. Sí, resolvamos rápido y luego lo analizamos. ¿Por qué? Porque tendríamos que tratar de utilizar, por ejemplo, algún material, no sé, como la plata, por ejemplo. Y en función de eso, ver las relaciones que existen entre ellas. ¿Sí? Miren, la frecuencia de oscilación de esto es muy alta. ¿Sí? Es 4 por 10 a la décima. Acuérdense que esto sería el omega t o lo que es lo mismo 2πf. Entonces, primero, definamos cuánto valdría la frecuencia. La frecuencia sería 4 por 10 a la décima sobre 2pi. ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo voy a calcular, solamente para tener una idea de lo que está sucediendo. 4 para pi igual 0,64. 0,64. Sería 0,64 por 10 a la décima, o lo que es lo mismo 6,4 kilo mega giga. 6,4 gigahertz. Sí, miren, la frecuencia de oscilación es altísima. 6,4 gigahertz, aun cuando la magnitud sea muy pequeña, ¿sí? Es decir, la magnitud de la corriente es 5,5 microamperios. La amplitud es la corriente pequeña, pero que oscila muy rápidamente. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente de desplazamiento? ¿Sí? Entonces, para resolver esto, básicamente recuerden que la relación entre la corriente, densidad de corriente de conductividad con la densidad de corriente de desplazamiento no era más que la conductividad sobre la velocidad angular por la permitividad. Sí, que esto sería los 3,5, ¿sí? Por 10 a la séptima, porque aquí está 35 megasiemens, ¿sí? Sería 3,5 por 10 a la séptima, sobre la velocidad angular, que sería los 4 por 10 a la décima, multiplicado por la permeabilidad relativa, que sería 1 por nu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? Es 4pi por 10 a la menos 7, que es nu sub r por nu sub 0. Esto me da 9,9 por 10 a la séptima. ¿Sí? Por lo que me daría que JD, que es igual, ¿sí? JD sería JC sobre 9,9 por 10 a la séptima, ¿sí? O lo que es lo mismo. El valor de JC sería multiplicar esta corriente, ¿sí? Por el área de la sección transversal, ¿sí? Que sería los 5,5 por 10 a la menos 6, porque está en microcoulombios, por el área de la sección transversal, que sería pi por el radio al cuadrado, donde el radio es 1,5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Y esto dividido para 9,9 por 10 a la séptima. ¿Sí? Esto me da que la densidad de corriente es 7,86 por 10 a la menos 3 microamperios sobre metro cuadrado. ¿Sí? Básicamente, ¿qué me está diciendo? Que en este caso la densidad de corriente respecto de la densidad de desplazamiento es 9,9 por 10 a las 7 veces más grande. Entonces, lo que me implica es que en un medio conductor, básicamente la densidad de corriente es pequeñísima. ¿Sí? Es tan pequeña que prácticamente no tiene sentido medirla. Estamos 10 a la menos 3 microamperios, es decir, estamos hablando de 10 a la menos
milimicro 10 a la menos 9 amperios. Aún cuando la corriente tiene una frecuencia muy alta, que la idea era que la densidad de corriente se haga alta, con la frecuencia, ¿sí? En un material conductor, prácticamente la que existe es solamente densidad de corriente de conducción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es de esperar? Es de esperar que los circuitos eléctricos típicos, es decir, que utilizan conductores metálicos, prácticamente a esta no la podamos detectar o sea muy pequeña. Pero cuando estamos en el vacío, como en el caso anterior, la responsable de la transmisión de potencia es solamente la densidad de corriente de desplazamiento. Y de hecho es este término el que permite, no, bueno, en realidad no es este término el que explica la existencia de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Con la gran diferencia de que en su momento, cuando Faraday hizo los experimentos, no se conocía la teoría, sino que primero se partió de un experimento y luego se describió la teoría matemática que representaba los resultados del experimento. En cambio, con las ondas electromagnéticas pasó al revés. ¿Sí? Primero, Maxwell describió matemáticamente su existencia porque descubrió que había este término o propuso este término y luego aparece la posibilidad de que existan ondas electromagnéticas y después de 10 o 15 años, recién alguien puede comprobar en laboratorio que efectivamente eso está ocurriendo. Algo similar a lo que ustedes seguramente habrán escuchado. ¿Qué pasó con los bosones de Higgs? En 1950, creo, o 40, alguien ya matemáticamente los descubre y los propone. Bueno, no los descubre, los propone matemáticamente. Y recién en el 2010 se puede comprobar experimentalmente que realmente eso ocurre. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia de cómo se estaba desarrollando la ciencia respecto a cómo lo hizo Maxwell después. Sí. Bien, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, o si no, terminaríamos la clase aquí. No hay preguntas. Bueno, entonces terminamos la clase aquí. Básicamente, que hemos, resumiendo lo que hemos visto, ¿sí? Hemos, en función o estudiando lo que son las corrientes de desplazamiento, hemos obtenido el conjunto de ecuaciones que se denominan ecuaciones de Maxwell para los campos variables en el tiempo. Sí, estas ecuaciones de Maxwell son las que definen el comportamiento de los campos electromagnéticos, ¿sí? Y también pueden ser, aplicando, ¿no?, las consideraciones típicas de los campos eléctricos y magnéticos estáticos aplicadas a los campos magnéticos estáticos, ¿sí? Son una generalización de los fenómenos que ocurren en los campos electromagnéticos. ¿Qué nos quedaría por revisar más adelante? ¿Sí? En el siguiente capítulo nos quedaría ver si las condiciones frontera que estudiamos para los campos eléctricos y magnéticos estáticos todavía se pueden seguir aplicando aquí o deben ser modificados. Sí, acuérdense que para calcular las condiciones frontera en campos eléctricos y magnéticos estáticos utilizábamos la ley de Faraday o la ley de Ampère, ¿sí? Hacíamos las integrales de línea, hacíamos integrales de volumen, ¿sí? Entonces, como aquí se han modificado estas integrales de línea, posiblemente podría suceder de que las condiciones frontera cambien. Eso tenemos que estudiarlo, ¿sí? Y estas ecuaciones también tienen que ser actualizadas o más bien representar el fenómeno en consideración. ¿Qué pasa cuando estamos en el vacío, por ejemplo? Si estamos en el vacío, la conductividad se hace cero, por lo tanto las corrientes de conducción desaparecen y estas ecuaciones de Maxwell, ¿en qué se transforman? Bueno, se transforman en esto que ustedes observan aquí. Sí, aquí desaparece el término de densidad de corriente de conducción, ¿sí? Y básicamente obtenemos este sistema de ecuaciones. Sí, si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, bueno, vamos a tener la ecuación de onda, básicamente. ¿Sí?
Bueno, este es un resumen que nos dice básicamente que un campo eléctrico estático puede existir en ausencia de un campo magnético H, ¿sí? Y un caso de ello es un capacitor, ¿sí? Un capacitor de corriente continua con carga Q, en donde no hay campo magnético y existe campo eléctrico. De igual manera, un conductor que lleva una corriente constante tiene un campo magnético H sin que exista un campo eléctrico. Serían los casos estáticos. Sin embargo, cuando los campos son variables en el tiempo, H no puede existir sin el campo eléctrico y al revés. El campo eléctrico no puede existir sin el campo magnético. Sí. Solamente en los campos variables en el tiempo uno puede observar la teoría electromagnética totalmente, sí, en toda su extensión. Y básicamente los experimentos de Faraday y Hertz, que son los que se estudiaron los campos variables en el tiempo desde el punto de vista experimental, sí. Y también todos los análisis teóricos de Maxwell incluían campos variables en el tiempo. Sí. Bien, con esto terminamos este capítulo o este tema 9. Sí, recuerden que hay una prueba para este tema 9 y en el aula virtual también ya está definida la fecha, prácticamente es la siguiente semana, el día miércoles. Entonces, por favor, empezar ya a estudiar, a hacer ejercicios relacionados con esto, ¿sí? Las aplicaciones prácticas de la ley de Faraday son muchísimas, ya se las he mostrado algunas, ¿sí? Y las aplicaciones de la corriente de desplazamiento, ¿sí? Más relacionadas con las ondas electromagnéticas también son muchas, ¿sí? Entonces, aquí hay mucho material para que pueda ser considerado en la prueba, sobre todo ejercicios, ¿no? Eso nada más. Quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. Que pasen bien y que tengan una buena semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Pasen bien. Gracias, Ángel.